Lo que ha ocurrido entre Ecuador y México, algunos consideran que torna un precedente que va a cundir en toda Latinoamérica y, por qué no decirlo, en el resto del mundo. Vamos a analizar esta cuestión con el profesor universitario e investigador Fernando Pedrosa, que está en línea. Fernando, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por llamarme. No, al contrario. Bueno, esta irrupción de Ecuador en un territorio soberano de México, como es la embajada, perdón, como es la embajada, ¿de qué manera lo podemos entonces empezar a transitar en el análisis? Bueno, yo te diría que habría tres formas. Una es la que se hizo hasta ahora, ¿no? Que es un poco desde la indignación, desde la corrección política. Bueno, una embajada es como un santuario, nadie puede entrar ahí. Es una forma, digamos, un poco irreal, ¿no? Pero ahora vamos a volver a eso. Una segunda posibilidad es verlo desde un punto de vista realista, que es lo que yo te voy a proponer. Y una tercera posibilidad, no contradictoria con las otras, es pensarlo para América Latina en particular. Porque, bueno, ahora vamos a ver varios asuntos al respecto. Digamos que las embajadas, todo este derecho internacional, que obviamente uno a priori coincide con eso y uno desde lo emocional y lo racional dice, tiene razón, la embajada es un lugar inviolable. Hace referencia a un conjunto de reglas y de derechos del sistema internacional que fueron los predominantes en el siglo XX. Ujú. Si bien también hubo algún detallito, acordate la película esa que ganó el Oscar sobre la invasión de la embajada norteamericana en Irán, en la época de James Carter, Sí, y algún que otro evento más. Digamos, es el conjunto de reglas que hablan un poco de la soberanía, eh, digamos, internacional, en el sentido de, bueno, no hay un derecho nacional absoluto, que es lo que empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Las embajadas son inviolables en el sentido como el territorio de los países. Ahora, en el momento que vivimos nosotros, está en crisis el sistema. Pasamos a la segunda parte, que es la parte realista. Podemos indignarnos y todo como si viviéramos en el siglo XX, pero no vivimos en el siglo XX. Y Ucrania fue invadida por Rusia violando derecho internacional. Y Arabia Saudita descuartizó a un periodista en su embajada en Turquía. Y Rusia también mata a opositores fuera eh, de su frontera. E Irán arma todos sus grupos proxy, Hezbollah, Houthis, Hamas, para atacar a otros países. O sea, vivimos un momento donde la norma es que no hay normas. No hay normas consensuadas de orden para el sistema político mundial. En la Guerra Fría, mal o bien, los norteamericanos y los soviéticos tenían acuerdos. Hay cosas que se hacen y cosas que no. Era un sistema político donde estaba polarizado a nivel global, pero al mismo tiempo había reglas, había un orden, sobre todo después de la crisis. Hoy no vivimos un sistema así. Hoy vivimos un sistema de confrontación por el poder. Están disputando algunas potencias para ver quién se queda, quién impone las reglas del juego. Entonces, no hay reglas de juego. No hay reglas de juego para ningún país. Hace poco tiempo se acusó a Nicolás Maduro, en tanto de América Latina, esta es otra cuestión, de matar a un opositor en Chile, ¿no? Es decir, y de utilizar las guerrillas y las mafias venezolanas del exterior como una suerte también de proxy de su estado autoritario. claro. Y se acusa a Cuba de interferir en las democracias latinoamericanas. Quiere decir, en ese esquema, en ese contexto que te acabo de relatar, bueno, el ataque a la embajada es un síntoma más de un sistema internacional que no tiene reglas y en cada momento gana el que más poder tiene, o sea, la ley más fuerte. Mm. Sí, lo que vos decís es bien cierto, pero siempre se buscaba quedar políticamente correctos, ¿no? Es decir, no se los exponía a los estados y se mandaban esas acciones encubiertas. Ahora pareciera ser como que entramos en otra dimensión, ¿no? Lo que pasa es que esas reglas que vos decís, que efectivamente son las reglas predominantes, son para los países no democráticos. Un país democrático no puede hacer eso. No puede porque corre riesgo su presidente o quien dé la orden de preso. Entonces, también esta es una segunda consecuencia de lo que te estoy diciendo, que es las reglas son para los países democráticos. Los, porque Rusia no cumple esas reglas, porque China no cumple esas reglas. China hace poco tiempo fue acusada de abrir comisarías en varias partes del mundo, violando obviamente cualquier acuerdo internacional. Entonces, en algún punto lo que no puede seguir pasando es que las reglas sean solo para los países democráticos. En este sentido, lo que uno tiene que reclamar es que los líderes del mundo acuerden algunas reglas de juego. Se siente, mira, vamos a confrontar por el poder, pero eso también tiene reglas.
porque ahora las reglas perjudicaron, que ya lo mencioné, te acordarás el caso del periodista saudí que fue masacrado Sí, porque sí. entró a robar. Bueno, en este caso también perjudica a los países autoritarios, ¿no? Es decir, o a los que incumplen la ley. Hay que hacer un acuerdo entre todos. Mira, ¿qué del sistema internacional formalmente vigente vamos a respetar y qué no? Lo que no va a pasar es que uno respete unas cosas y le pidan a los demás que respeten, que respeten otras. Entonces me parece que hay un tema del sistema internacional que es muy importante y que hasta que no se resuelva eso, vamos a seguir teniendo este tipo de incidentes. A nosotros nos pega mucho porque es un incidente en nuestra región, pero la muerte del militar Ojeda en Chile, recuerdo para la audiencia, un disidente del chavismo venezolano se va a vivir a Chile, le da el exilio, le da su categoría de perseguido político a Chile y lo mata en Chile. Entonces, bueno, eso es grave también. Eso es mucho más grave que lo de la embajada. Entonces te diría que haría falta ahí, me parece, empezar a sincerar que estamos necesitando reglas nuevas para los tiempos que corren. La ONU, la OEA, son todos, iba a ser una expresión desafortunada, pero digamos, son todos restos humeantes del siglo XX, que, como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, está integrado por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Por eso la importancia del G20, porque hace falta empezar a crear nuevos foros donde estén más países, donde haya nuevos actores. Entonces, me parece que esto es un reclamo también hacia la dirigencia internacional. Decía, muchachos, pónganse a hablar de reglas, porque hasta que no haya nuevas reglas, o reglas provisorias por lo menos, va a haber más Ucranias, va a haber más embajadas de México, va a haber más periodistas asesinados, y va a Claro. haber más. Te pido una referencia porque viene de la mano, ¿no? Esto con este conflicto que está viviendo Argentina con Venezuela, en donde también tenemos una situación de, no sé si ponerle la palabra refugiados, vos por ahí me corregís, pero que hay en la Embajada Argentina en Venezuela y que podría Maduro mañana agarrar y decir, al estilo de Noboa en Ecuador, entren y sáquenlos. Sí, podría decirlo porque ya ha hecho cosas peores. Entonces, cuando fue Michelle Bachelet, en ese momento alta comisionada de derechos humanos a Venezuela, hizo un informe que es tremendo, de ejecuciones extrajudiciales, de secuestros, de obligaciones del exilio, de expropiaciones de la propiedad privada. Es un informe terrible. Entonces, ¿qué le hace una mancha más al tigre? Sería la pregunta. Pero quiero agregarte dos puntos que son muy importantes y que tampoco se mencionan mucho, que es que México y Ecuador están cerca de elecciones. Ujú. Es decir, México, su elección presidencial a principios de junio. En la Claro, medida que el conflicto es internacional, eso pone al oficialismo en un escalón arriba de todos, porque discute con otro país. El líder opositor no solo puede comentar la situación. Y además pone al presidente que no va a poder reelegir por la ley, pero que tiene una candidata a sucederlo, lo pone en un lugar privilegiado, defendiendo los intereses del país. En el caso de Ecuador, tiene un referéndum constitucional de reforma constitucional ahora, en la fin de abril, muy poco. Vos te acordarás del conflicto que hubo en Ecuador con los grupos mafiosos organizados que intentaron un golpe de Estado. Bueno, este plebiscito es para reforzar el papel de las Fuerzas Armadas en la política interna, en el combate del crimen, para endurecer las penas contra criminales. O sea, también se juega una parada importante del presidente Noboa, que te recuerdo, que solo fue elegido para cumplir el mandato del renunciado Lazo. claro. O sea que tiene unos meses nada más. Y en esos meses se tiene que jugar todo para poder después ¿no? pretender Presentarse. una. Claro. Pero también la política interna empieza a jugar en estos lugares. Y recordemos que perdón, que Ecuador, quizás como Argentina, es un país muy polarizado. O sea que a veces no importa lo que hagas, un grupo va a estar a favor y otro grupo va a estar en contra, más allá de lo que sea. Entonces, también hay que empezar a pensar en qué sentido las dinámicas internas juegan en las decisiones internacionales. Como vemos también en el conflicto de Israel y Gaza con la política interna norteamericana, que también tiene elecciones. Este es un año de muchas elecciones. Las elecciones son muy importantes para los políticos, incluso para, digamos, poner el contexto internacional supeditado a esas elecciones. Sí, veníamos hablando de Rusia. Rusia tuvo elecciones
y a medida que iba acercándose iba endureciendo la postura, ¿no? Putin. Claro, porque a pesar de que las elecciones de Rusia no eran competitivas en términos que no ya sabíamos quién iba a ganar, estaban todos los opositores desterrados, aún así el líder del país tiene que mostrarse ante su élite, hacia sus grupos económicos, hacia los militares, como que está capacitado para liderar el país. Sobre todo como el caso de Putin, que tiene ya 70 y pico de años, que lleva mucho tiempo. Entonces siempre las elecciones, aunque no sean del todo competitivas o no lo sean, siempre de alguna manera ponen en juego el liderazgo. Entonces tiene que haber una sobreactuación nacionalista. Y como hay tantas elecciones, esto está afectando mucho el sistema Ah. internacional. Por último, Fernando, te pido que analicemos este contexto de, llamémoslo Latinoamérica, porque es de México para aquí. Eh, Vamos viendo cómo Latinoamérica va un día va hacia la derecha, otro día hacia la izquierda. Un poco hacia ese bloque liderado tal vez por Maduro, Lula y apoyado un poco por Bolivia y Chile, y después vuelve otra vez hacia lo que es ahora Argentina, Uruguay, un poco Perú ahora, Ecuador. Esta movida de Ecuador, esta situación que se generó, ¿no? ¿No inclina otra vez la balanza hacia la izquierda latinoamericana? La presentable y la impresentable, pero la izquierda al fin. Mira, en los 90, cuando hay un fenómeno que se llama el neoliberalismo, la derecha, fue una década. Después, cuando vino la izquierda del siglo XXI, que era aquella famosa con Chávez, con Correa, con Mujica, con Tabaré Vázquez, los Kirchner, duró casi una década. Lo También. que estamos viendo ahora es que los procesos de representación política son mucho más dinámicos y fluidos, porque las poblaciones no tienen respuesta a sus problemas sociales. Como diría el asesor de Clinton, famoso aquel, es la economía estúpido. Es decir, finalmente lo que está ocurriendo es que los ciudadanos castigan a los socialismos que sea cada vez más rápido, porque cada vez el deterioro de la calidad de vida en cada país está siendo cada vez más rápido. Entonces, yo te diría que ahora los ciclos son de 4 años. Ya ni siquiera quizás podemos hablar de cíclicos. Y en el caso de Ecuador, yo no creo que todavía esto ponga en cuestión las dinámicas políticas actuales, que van a empezar a jugarse ya cuando Brasil ponga en juego su elección. Y este año va a ser importante la elección uruguaya, porque ahí sí también vamos a poder ver si el Partido Nacional del presidente Lacalle Pou puede reelegir en el poder o si el Frente Amplio vuelve a la presidencia. Y ahí sí te diría que también vamos a tener alguna respuesta coyuntural de cómo se van a reacomodar los peones en el tablero. ¿Cuándo tiene elecciones Uruguay? Creo que en la segunda mitad del año, no tengo la fecha concreta, pero Ajá, este año, ahora en sí, breve. claro, claro. Fernando, agradecido por este tiempo y bueno, seguramente te vamos a contactar en otra oportunidad. Cuando vos quieras, Gustavo, es un gusto. Te mando un saludo. Fernando Chao, Pedrosa, chao. investigador de la Universidad de Buenos Aires en el Ojo de la Tormenta.